Bueno, me encuentro con Pablo Martínez, analista político, para conversar de este anuncio ya de cambio de gabinete el lunes 11 de mayo a partir de las 9 de la mañana. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Priscila, ¿cómo estás? Bien, Pablo, comencemos con este cambio de gabinete anunciado por un programa de televisión. Es indudable que la figura de Mario Kreuzberger es... para muchos incluso está como la presidenta. Mario Kreuzberger está como en la primera línea de las celebridades, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿Qué imagen se entregó? Porque hemos escuchado críticas y también personas que lo encontraron osado. Sí, he escuchado las dos cosas. De hecho, Eugenio Tironi tiende a decir que esto es una osadía comunicacional elaborada por una especie de genio de las comunicaciones. Sí, y esa es la versión más positiva que yo he escuchado. Por otro lado, he escuchado que esto demuestra un poco de desprolijidad. Convengamos que era lo que había que hacer, cambio ministerial, lo podemos conversar de ahí, pero que se encuentra desprolijo. ¿Por qué? Porque frente a lo que estamos viviendo, que lo conversamos de inmediato, lo que se requería era un acto republicano mayor y no ofrecer una respuesta que se degrada por hacerlo en un medio masivo, que además el controlador es Andrónico Luksic. Entonces, en una entrevista, convengamos que había entrevistado al expresidente Piñera, al expresidente Lagos, pero en una entrevista que básicamente toca temas de una manera muy moderada, muy light, como se dice, cuando lo que se esperaba para tal acto era que se tomara una decisión republicana en una instancia republicana. Nacional. A lo mejor no como una cadena nacional, pero que lo anunciara, no obligatoria, por ejemplo, pero que lo anunciara desde la moneda, sino cierto con el respaldo político que se requiere para reafirmar lo que está en juego, que son las instituciones. Entonces, cuando lo hace a través de un medio de comunicación, controlado con Andrónico Luksic, con un periodista de orden masivo, muy importante, porque su obra, la Teletón, convengamos que es muy importante, como que muestra improvisación, como que pide sorpresa a medio mundo, y yo probablemente creo que a los ministros no les debe haber gustado enterarse, si es que se enteraron así, por los medios de comunicación que se les estaba diciendo que estaban todos renunciados, hasta nueva orden, que era las 72 horas. Por lo tanto, desprolijidad, creo yo, que es lo negativo, siendo lo positivo, que aparentemente, según Eugenio Tironi, por toda la llegada que tiene esto al Facebook, a todos estos medios digitales novedosos, sería obra de un genio de las comunicaciones. Al menos puso el tema en el tapete, probablemente con este acto republicano que tú sugieres, Pablo, hubiese pasado inadvertido. Probablemente, pero yo creo, puso el tema en el tapete, pero yo convengamos que las personas deben estar con el estómago apretado, porque ya ni siquiera son 72 horas, son 81 horas de suspenso y la cuenta sigue avanzando. Entonces, claro, lo cual denota que hay mucho nerviosismo, que hay muchas situaciones que probablemente no cuadran. Recién veíamos algunas opiniones de algunas personas de la región que hablaban que había que mantener los equilibrios, lo cual es muy, muy difícil, porque equilibrio en base a qué, si la situación que estamos pasando es una situación muy compleja. Sí, en ese mismo sentido, este plazo de 72 horas, según señaló incluso en esta entrevista, ella le avisó creo que una hora antes de dar la exclusiva. Sin embargo, hubiese sido más fácil anunciar de frentón, los despedía a todos, no dar este plazo, porque también la opinión pública se ha sentido muy afectada en materia de mediática, esta expectativa, y además, como tú decías, era hoy el anuncio y resulta que tenemos que esperar hasta el lunes. O sea, desprolija. Algunos dicen inoportuna, por lo menos con el ministro de Relaciones Exteriores, porque estábamos en medio del litigio. Lo otro que se dice también, muy arriesgada. ¿Por qué? Porque ahora los nuevos ministros o los mismos que se queden distribuidos en otras carteras van a ser miradas con una lupa, yo creo, pero que con extremo cuidado cada uno de aquellos que sea nombrado. Probablemente no va a dejar contento a todo, porque o van a haber algunas situaciones poco claras de su pasado, o porque políticamente no se va a entender bien lo que quiere hacer la presidenta. Esta es una situación muy complicada, pero convengamos que era lo que había que hacer. ¿Por qué? Por dos razones básicas. Y yo creo que esto quiero ponerlo al centro. Primero, porque ya hay relativo consenso en que estamos atravesando la crisis del sistema político más importante, por lo menos, del retorno a la democracia. Sí. Esto lo dijo Sebastián Edwards, que nadie lo podría acusar a él de ser una persona de derecha o que no es adherente a la concertación. Es muy adherente a la concertación más que la nueva mayoría. Un intelectual de prestigio internacional. Y ha dicho, esta es la crisis más importante, él dice, de la República Chilena. Entonces, por lo tanto, aquí estamos pasando por un problema de orden mayor. A la presidenta se le pedía conducción y liderazgo político, lo hizo. La forma desprolija, inoportuna. Y en segundo lugar, por lo que acabamos de escuchar acá en el medio, que también hay que darle un impulso a la agenda renovadora que se hizo de la reforma, porque aparte de lo político, que es fuerte la crisis, está toda la realidad material, económica, social, de salud, de educación. O sea, estamos en una meseta de mediocridad que no se sabe bien cuál es la tendencia. ¿Salimos hacia arriba o caemos más cuesta en la rodada? Entonces, cualquier cosa puede pasar. Y
considerando que el crecimiento ha sido absolutamente mediocre y que no tenemos ningún dato para saber cómo están los temas de igualdad. Se ha aumentado, ha disminuido, entonces hay una gran incógnita. No tenemos ni censo, Pablo. No tenemos ni censo y el índice de Gini nunca más se volvió a hablar desde que gobierna la presidenta Bachelet. Y ya hace el segundo año, 2015, todavía no tenemos Gini. Entonces, no se sabe bien si la economía, el crecimiento va a mejorar o va a empeorar y no tenemos datos acerca de la igualdad. Entonces, por la crisis política de la más relevante que ha existido en términos de política, que es una crisis gravísima porque es corrupción, claro, que afecta a todo el sistema político, que es el motivo por lo cual se terminan los regímenes democráticos, la corrupción. Y en segundo lugar, porque el crecimiento ha sido mediocre, no se sabe para qué lado va, no se sabe bien la tendencia, mejora o empeora, y porque no tenemos ninguna información acerca de los grados de igualdad, han crecido, han decrecido, para poder evaluar cómo ha sido este gobierno efectivamente en lo que más se comprometió. Se comprometió en dos cosas. Nosotros vamos a separar el dinero de la política, la ciudadanía se lo está cobrando porque se dio cuenta de que no solamente no lo habían separado, sino que estaban trabajando mancomunadamente. Y prometió mayor igualdad. Y no hay datos para eso. Entonces, el año 2015, decíamos, me acuerdo el año pasado, que era hacer el año de la evaluación, y lo está haciendo, el año de la evaluación política de este país. Hablemos un poco de lo que viene, Pablo, respecto de los nombres que suenan, porque inmediatamente se han escuchado, por ejemplo, el exministro Vidal, incluso Camilo Escalona, que perdió las elecciones en el Partido Socialista, pero versus las caras nuevas ya no quedan prácticamente, y esta vez no habló de paridad cuando armó este gabinete, sino habló de personas que sean de regiones, y hay muchas caras que no son santiaguinas. ¿Cómo armamos un nuevo gabinete con todos estos requerimientos ciudadanos que tú también mencionabas? Sí, algunos han señalado, yo creo que una línea que me parece certera, que de la comisión esta que se formó de probidad, efectivamente ahí hay una masa crítica adherente a la concertación y a la nueva mayoría. Yo la separo, yo creo que hay una separación, hay cierto nivel de profundidad en los cambios de moderación que identifica a uno y otro, pero digamos nueva mayoría, habiendo unos más moderados que otros. Ahí hay un grupo de personas que efectivamente se han mencionado que podrían ser. El economista Engel podría ser. O sea, ahí hay un lugar. También se ha hablado, entre comillas, de los viejos tercios que están dentro del gabinete que podrían ser movilizados a cargos de mayor relevancia, o algún otro que, si alguna vez dieron una boleta, seguramente se la dieron a Pedro de Valdía, entonces probablemente no va a pasar nada con ellos, que eventualmente ellos podrían venir porque no hay boleta. Eso ya. Sí, ¿no es cierto? Eso prescribió hace siglos, entonces podría ser. Pero yo creo que lo tiene muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque si uno ve, este gobierno se levantó en base a su liderazgo. Se decía, ella es lo que queda de política, digamos, de política en el sentido de un personaje político que el ciudadano confiaba en ella porque parece que aspiraba al bien común. Era lo que quedaba. Entonces, ahora no queda ella. O ella está suficientemente complicada para que la ciudadanía... Está complicada incluso por su hijo, entonces... Está la clase política en el 3%, está en el margen de error según la encuesta CEP. Y eso lo incluye a ella, que es una de las que más le ha afectado esta crítica. ¿Por qué? Porque era lo que había que rescatar. Ella movilizaba, en el fondo, los grados de honestidad que la gente requiere para comprometerse con su país, sobre todo cuando lo pasa mal económicamente. Y cuando esa gente que lo pasa mal, que llega al 80% de la población a veces, que está apretujada a fin de mes, ve que lo que quedaba de honorabilidad en la política hoy día está tan complicado, entonces, ¿por qué va a creer? Entonces, por eso que las personas nuevas con las que se van a formar este gabinete tienen que ser, pero de una delicadeza que yo creo que va a ser muy difícil en el estado de cosas, como ha empezado, más con la desprolijidad que ha empezado, primero dándolo por televisión, luego involucrando al ministro y luego no cumpliendo con las 72 horas, entonces, ¿me entiendes? Con la desprolijidad que se ha comenzado, entonces va a costar mucho armar un gabinete. Sí, en este sentido, Pablo, uno de los nombres que está sonando de manera regional, y nos lo dijimos nosotros, no fue algo que se filtrara, al menos a TVU Noticias lo dijo el vocero de la nueva mayoría, Gustavo Medel, de que sonaba el intendente Rodrigo Díaz. ¿La figura de Rodrigo Díaz califica con este súper político que estamos buscando? Yo creo que cuando se piensa en Rodrigo Díaz, yo creo que se piensa básicamente por tres motivos. Un motivo, creo yo, que afecta es que la presidenta hace tiempo que le hace un guiño a la región del Biobío. Sí, ¿no es cierto? Peñalillo, pero la chica Rincón también, ¿no es cierto? Y otros más. Hace un guiño. La ministra, dije la ex ministra, son todos ex ministros, salvo el ministro de Relaciones Exteriores, Natalia Rifo. ¿Por qué? Porque aquí hay una preocupación debido a que la masa electoral ha crecido considerablemente en esta región y en general
Finalmente, cuando hay segundas vueltas, no la última que fue menos peleada, ha sido esta la que ha marcado la diferencia para el triunfo o no de una coalición, en este caso de la nueva mayoría, es Concertación. Por lo tanto, aquí hay un guiño. Es decir, aquí hay una preocupación por esta provincia, por la importancia política que tiene para el futuro político de este país, que nos acaba con Michelle Bachelet. Yo creo que hay una cosa. Lo segundo, porque hace tiempo atrás yo escuché por un amigo muy cercano a la política de la nueva mayoría, que el intendente regional era el mejor evaluado a nivel nacional. Era el mejor intendente. Entonces, también con eso se prestigia a que traemos al mejor. ¿De quién? De los intendentes regionales. Ahora, a mí no lo veo yo en un ministerio político de los tres más importantes. A lo mejor social. A lo mejor en planificación social. Entonces, también, si es para eso, yo creo que está bien pensado. Rodrigo estudió Derecho, luego terminó su carrera de trabajo social. Él es una persona, por así decirlo, de un corazón bondadoso, lo que se le conoce. Yo creo que sería un gran aporte en ese terreno, sobre todo pensando en nuestra región y en las regiones. Es decir, una persona de regiones que esté metido en el tema de planificación social. Si es así, yo creo que son los tres motivos. Ahora, si él aparece en otro ministerio diferente, por ejemplo, no quiero decir ninguno, pero que no tenga ninguna relevancia, no le encuentro ningún objetivo a que se vaya a cumplir una labor en un ministerio que hoy día, para estos dos problemas, que no sea un tema central, que no sea un tema político central o de reforma central, no tiene sentido. Y yo creo que tampoco irá a aparecer probablemente en alguno de los ministerios políticos centrales, que es, yo creo, donde se va a reforzar con la mayor experiencia y consolidada por trayectoria y porque no tienen boleta, entonces, digamos, para el manejo político de este país. En este sentido, ¿qué significa, Pablo, para nosotros quedarnos sin intendente si Rodrigo Díaz se fue? Nos quedamos acéfalos y ahí revisábamos la nota de Anita Mena al principio donde la DC dice, no, el cupo se queda acá. Pienso en qué DC puede quedarse con ese cargo, alguien con experiencia, con el mismo liderazgo y también la honorabilidad de Rodrigo Díaz. Yo pienso que hay un error, no quiero decir de fondo, pero lo voy a decir como de fondo, que algunos políticos parece que no se dan cuenta en la situación que estamos viviendo. O sea, este cupo queda para la DC, como si la clase política tuviese el respaldo, ¿sí, no es cierto?, en la ciudadanía para decir, esto me pertenece. Si lo que la ciudadanía le está diciendo, ojalá ustedes no sigan con nosotros, porque están en el margen de error. Democráticamente. Claro, están en el margen de error. O sea, ¿cómo puede ser esa la preocupación de un diputado de esta región? Lo que habla también de lo que tú acabas de decir. Si se va Rodrigo, ¿sí?, frente a la actual situación, ¿quién está para reemplazarlo a él en lo que significa Rodrigo, en lo que proyecta? Yo digo aquí, el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Probablemente aquí no hay personas como el padre Hurtado que cumplan labor en un ministerio, que sería lo ideal traer al padre Hurtado a un ministerio, ¿no es cierto? Pero de esa calidad, ¿hay otra persona en la democracia cristiana, en el Partido Socialista, en el partido que sea? Esa es la preocupación. Si es demócrata cristiano, si es socialista, si es PPD, yo creo que si es independiente. Yo creo que eso es irrelevante. Lo relevante es que la persona que reemplaza a Rodrigo Díaz por trayectoria, por honorabilidad, por calidad, al menos sea, o muy cercano a Rodrigo Díaz, o todavía que lo pueda superar. Yo creo que Rodrigo Díaz sería más feliz si el que lo reemplaza lo pudiera superar. Porque lo que hay que pensar hoy día es en el bien común de nuestra población. Los cálculos pequeños, mezquinos, lo único que van a hacer es profundizar la corrupción que existen hoy día actualmente como tema central de la agenda. Nos queda un minuto, Pablo, lo vamos a aprovechar hasta el final a nuestro analista político. Recordemos que también él trabaja con nosotros en Diálogos Políticos hace un tiempo. Cambios en el gabinete, se va nuestro intendente, estamos hablando de política ficción. ¿Hay que hacer cambios también en el gabinete regional? Es que las evaluaciones han estado muy constreñidas a la gran problemática nacional. Entonces, yo no conozco una evaluación, no conozco evaluaciones regionales, salvo esta que me señala este amigo político, que milita en un partido político, de que Rodrigo sería, si no el mejor, uno de los mejores evaluados a nivel nacional. Por lo tanto, eso le daría mucho respaldo también al gabinete regional. Eso es lo que se podría apreciar de así a primera vista. Pero lo cierto es que no hay evaluación. Si uno recorre cada una de las Seremi, probablemente va a encontrar algunas dificultades, probablemente no. Pero lo que pasa es que falta de eso. Por lo tanto, falta política regional en el sentido comunicacional, en el sentido de la evaluación, porque la agenda ha estado muy concentrada a nivel central. Entonces, lo que tú dices es un problema. ¿Por qué? Porque supongamos que se va Rodrigo Díaz, se fue Rodrigo Díaz. El intendente nuevo que llega, ¿con qué herramientas cuenta para saber quién se debe quedar, quién no se debe quedar? Porque era la presidenta de la República, entonces no instruyó, ya que estamos pasando por la crisis más importante a nivel
de país, desde el retorno a la democracia por lo menos, según sostenedor de la República, mucho más allá, ¿por qué esto mismo no fue una instrucción a nivel regional? ¿Por qué no se pidió también la renuncia de los intendentes regionales, aunque puedan ser ratificados, ¿sí?, para que el propio gabinete regional también entre en suspenso? ¿Por qué no hicimos el suspenso de una vez? Porque luego, ¿qué va a ocurrir cuando el nuevo ministro del Interior diga, sabe que a mí estos intendentes a lo mejor no son... Les va a dar 72 horas. Le va a dar 72 horas y luego lo van a dar las 72 horas más. Entonces nos vamos a pasar con estas medidas. Entonces yo creo que eso de nuevo habla de la improvisación. Por eso que yo creo que estamos todos tan nerviosos con lo que va a ocurrir. En otro sentido, a lo mejor se cumple la profecía de Eugenio de Tironi, que esto es magistral, porque en realidad estamos todos con el estómago tan apretado que cuando aparezca la noticia por fin, como que va a haber un relax. Yo no creo que sea así. Yo creo que este es un problema y la desprolijidad marca más el problema todavía. Pablo, te queremos agradecer este desglose que has hecho y por supuesto te vamos a preguntar el lunes por los nuevos ministros. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación.